Pues se nos fue Paquita, pero nos dejó a todos sus adefesios mal hechos. Se nos fue la Tongolele y no nos dejó su cuerpazo, caramba. Dos grandes del espectáculo, de la cultura popular mexicana, pues ya se fueron. De ellas nos despedimos con amor. Oigan, y quienes también se fueron es Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch, pero se fueron a Washington nada más, a ver cómo pueden calmar al señor Naranja, a ver qué pueden decirle y hacerle y negociar para que se calmen todas las aguas y la relación bilateral de México y Estados Unidos vaya chido. Y Javier Milei, el presidente argentino, se fue de boca. Todavía celebraba que logró contener la inflación en su país y bueno, pues se le ocurrió difundir, no promover, una criptomoneda y resultó ser una estafa. Estaremos en ese escándalo que, tiene muchas implicaciones. Y en un tema fuertísimo, muy doloroso, pero también necesario, estaremos platicando acerca del caso de Fátima, una chiquita que tan solo 13 años sufrió acoso y violencia escolar y, como ya sabrán, también fue supuestamente aventada desde un tercer piso como consecuencia de este continuo y severo bullying. De eso estaremos platicando porque sin duda es una reflexión que nos convoca a todas las familias y a quienes estamos más cerca de infancias y juventudes, nos rompe directamente el corazón. Bueno, pues si tú quieres bulearnos, adelante, pero porfa, tú no te vayas, quédate con nosotras. Te prometemos aquí y sí te cumplimos que la vas a pasar muy bien. Ah, que sí, y te vas a enterar de todo lo importante. Recuerda, suscríbete, comparte, comenta y danos tu like. Para nosotras es muy importante platicar con ustedes. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas, queridos? Y por supuesto, querides, quienes nos acompañan y nos están hoy acompañando en este bonito episodio. Hoy está con nosotros Gina Jaramillo. Hola, Gina, querida de mi corazón. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas y verles por aquí. Me emociona mucho este episodio. Gracias, Gina Jaramillo. También está Yuridia Sierra. Hola, querida Yuris. Bueno, pues es que había que sobrevivir, lo demás es negociable, pero estar viva, pues. Pero toma agua, Yuri. Y también nos acompaña mi querida hermosa Paola Rojas, mi reina. ¿Cómo está usted? Feliz de saludarte, Carol, a ti y a todas y a todos los que siguen Cuartos para las 4. Oigan, pues mucho tema hoy, muy variado está el tema ahora. Tenemos espectáculos, tenemos política internacional, tenemos criptomonedas. Nosotras estamos en todo que te decía yo. Y quiero empezar, Yuris, contigo, con el medio del espectáculo, con el show business, con el, ¿cómo decían? Con la farándula. Háblanos de la farándula. ¿Qué está pasando en la farándula? A ver, ¿quién de ustedes no ha cantado una de Paquita, la del barrio? ¿O quién de ustedes no se ha quedado con ganas de dedicársela a un adefesio mal hecho, a un rata de dos patas, a un... En fin, ella hizo del insulto un arte absolutamente feminista desde muchísimo antes de que el feminismo estuviera ya, digamos, en la visualización de las mujeres no nada más mexicanas, sino occidentales, ¿no? Triste partida de Paquita, la del barrio, porque sin duda alguna ha acompañado más de una borrachera y ha estado sí o sí, incluso en contra de la voluntad de muchas de nosotros, en nuestro playlist de vida, ¿no? Paquita, la del barrio, que sí llegó a sentar sus reales en la música mexicana, bueno, en fin, estuvo nominada y ganó, ¿no? Si no me equivoco, algún Grammy a música ranchera mexicana. La verdad es que Paquita, la del barrio, sin duda alguna se puede inscribir dentro de la lista. Ella decía que no, que para nada, que ella no era feminista, pero sin duda alguna ha acompañado y quizá fue pionera, digamos, en la lucha de las mujeres para al menos regresarle a los hombres su maltrato, ¿no? Porque yo sí creo que lo que Paquita sí logró hacer en su momento, y seguramente incluso sin proponérselo, fue verbalizar y nombrar los maltratos varios que las mujeres en un país como México han padecido desde hace décadas o desde siempre, me atrevería yo a decir. ¿Ustedes han dedicado una de Paquita a algún animal rastrero? ¿O no? Cuéntenme. Yo sí. Te estoy hablando a ti. Oye, pero además me acuerdo, fíjate, la conexión de pronto de
de memorias y de historias. Sí, por supuesto que se la he dedicado a más de un inútil, pero me acordé también de un profesor que tenía yo en Austria hace un montón de años cuando vivía en Viena, que un día llegó y me preguntó, oye, ¿qué significa adefesio? Yo decía, ¿por qué este señor me está haciendo esa pregunta? ¿No? Y yo, madre mía, pues, ¿cómo se dirá adefesio en alemán? Pues, le dije schrecklich, que es algo así como horroroso, ¿no? Pero, ¿por qué me haces esa pregunta? Estaba estudiando español, ¿cómo? Con música. Y escuchaba, pues, canciones de, obviamente, Paquita, la del barrio, y por eso su pregunta. Así que fama internacional tenía, pero sí, más allá de esta anécdota totalmente irrelevante, lo que sí rescato es esto que nos permitió, ¿no? A muchísimas mujeres en este país machista, en este país donde, digamos, pocas se atreven a cuestionar, sobre todo cuando ella tomó fuerza, ¿no? Estamos hablando de la década de los 80, cuando plantarse 80s, con esa fuerza no era habitual. A lo mejor ya ahora hay hasta bares y Los tubullos que Caifanes se y llaman Paquita la del despecho. barrio de los 80s, ¿cómo no? Es que sí, o sea, hay figuras que, pues sí, desde la farándula y si tú quieres desde un feminismo, como quieran llamarlo, pues dan fuerza, ¿no? Y permiten eso, que nos plantemos, pues digamos que de otra manera. Así que yo eso le celebro a doña Paquita la del barrio, que además era humorista involuntaria. Además, creo que también está muy interesante ver los rasgos de su vida personal. Una chava que nació en Veracruz, migró a la Ciudad de México, empezó haciendo otro tipo de negocio, pero finalmente siguió esta característica artística que una gran voz, mucha carisma, y si bien tenía una personalidad muy seria en los escenarios, desde ayer o antier que estamos escuchando la noticia, mucha gente cercana ha dicho que era una persona muy cálida, una persona muy amorosa, madre de familia, como una mujer que construyó su propio negocio, y eso también es bien admirable. Porque claro, volviendo un poco a los feminismos y todo lo maravilloso que nos ha dado este gran activismo, pensar en mujeres mamás solteras en los años 80, llegando de Veracruz, haciendo la suya, Así es. sí es Así digno es. de reconocerse y muy respetable, y para mí también abrió camino para muchas otras esferas. Un ícono de la colonia Guerrero, una mujer que se estableció ahí, que siempre estuvo además muy orgullosa de ser del barrio, que como sabemos en un país tan clasista y juicioso, ser del barrio también es señalado desde lugares un poco cuestionables para algunas personas. A mí me encanta también la idea de abrazar el barrio, de estar muy orgullosa de dónde eres. Así que hay un sinfín de crónicas en torno a Paquita y sí, se fue una grande. Lo mismo que Tongolele, una mujer que abrió muchos caminos, una mujer que disfrutaba de su cuerpo, que gozaba al bailar, que se compartía desde esta posibilidad creativa en los escenarios, que compartió además con muchísimas personas importantes. Ayer veía una escena muy curiosa con otro grande que ya no está, con Tintán, y tú ves esa contribución creativa y todo lo que le dieron al escenario y me parece genial. Es triste, ¿no? Que las dos hayan partido el mismo día con tan solo horas de diferencia. Y también interesante reconocer cómo las nuevas generaciones, por un lado, se asombran y por otro lado también se acercan a estas figuras que son íconos y que sin duda responden a otra época del entretenimiento, a mucho del show en vivo en espacios pequeños, las grandes películas del cine mexicano. Que está regresando, ¿eh? O sea, el concepto de la presentación en vivo está regresando y con todo. Oye, Paquita, la verdad es que ahorita me quedé pensando, ella inventó mucho antes que siquiera lo verbalizara la otra ídola de América Latina, las mujeres ya no lloran, las mujeres Claro, facturan. Y ella sí. facturaba llorando, y ella facturaba con el despecho a todo lo que daba. Pero sí, en realidad, pues dos mujerones que les tocó además enfrentarse a unas estructuras heteropatriarcales tremendas que en sus respectivos terrenos, ¿no? O sea, Paquita en la música y Tongolele también en la música, pero desde otro lugar, ¿no? O sea, oye, que no es poca cosa, o sea, sí, una bailarina exótica en el México de los correcto. 70. Sí. Bueno, Oigan, hay que atreverse, sí, ¿no? yo justo pensaba en eso del despecho, cómo el despecho factura
al final de cuentas, pues es que los vatos tenían mucho espacio para estas canciones de dolor y de despecho contra las malas mujeres que les hicieron llorar y que les hicieron sufrir y tal, pero las mujeres no teníamos como este espacio de la reivindicación de también el despecho de sí, estoy dolida y sí me arde y sí quiero decirlo, pues estoy enojada, ¿no? Y ahora y me saludas a la tuya. Claro, y creo que esa parte de abrazar el dolor que te puede haber dejado una traición, un mal amor, lo que sea, abrazarlo desde el espacio de un poquito el coraje, no me parece que esté tan mal en el contexto, sobre todo que ellos, los vatos, tenían todo ese espacio, tenían a José Alfredo cantándole a ella y tenían a Pedro Infante y tenían a cualquier cantidad de hombres cantándole, y nosotros, salvo quizá, y no sé si a alguien se les viene más a la mente, salvo Lupita D'Alessio, que también tiene como este tono, ¿no? Medio retador, pues Paquita fue la que ocupó ese espacio y ese lugar, y a mí me encanta que las nuevas generaciones se estén apropiando otra vez de ella, la estén haciendo pop y la estén haciendo chida en el sentido de usar su imagen. Hay calcomanías, hay espacios, hay playeras, hay un montón de recuperación de las frases de Paquita en las nuevas generaciones, y eso me parece bien que hermoso. Es que tenía un humor muy peculiar, era de pocas palabras, pero de pronto así la soltaba en el momento correcto. Oye, ¿qué me dicen de ese momento en el que Bad Bunny se acerca a quererle ayudar con el micrófono? No sé si han... Ese de los Grammys, ese. Es genial. Que le dice, a ver, inútil. Ya que tienen frente en ese momento más exitoso de la música a nivel global, le dice, eres un inútil. ¡Ay, qué rico! Esa total. Oye, yo también, entre todas estas anécdotas que hemos estado descubriendo de Paquita, me enteré que la rata de dos patas en realidad era Carlos Salinas de Gortari y no un exmarido, como muchos pensábamos. Y me pareció también de una elegancia pegar a la política de ladito, pero también muy contundentemente. Resulta que lo sí, dijo que ella en una entrevista hace tiempo. Sí. Me parece genial. Pues. Bueno, y esa canción ha musicalizado más de un videoclip asociado a la política de todos los partidos, de todos los sexenios, porque además pues lamentablemente permanece muy vigente, ¿no? Aquello de rata de dos patas, lamentablemente no nos hemos logrado quitar de ese karma asociado a la política mexicana, ¿no? Oye, a la política y a las noches de desamor. Muchas madrugadas tristes y muchos clips de política. Oigan, y hablando de política, espontáneamente voy a cambiar de tema de una manera muy sutil y muy suave, para hablar de política internacional, como de que no, política nacional e internacional, porque fíjense que esta semana, dependiendo del tiempo en el que ustedes nos estén viendo, pero esta semana Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard se dirigieron hacia Washington a platicar con sus afines allá, con sus símiles norteamericanos, para hablar de mucho tema que hay que hablar entre México y Estados Unidos. Las relaciones bilaterales están ahorita en un momento muy tenso por muchas razones, la parte de la seguridad, por supuesto, la parte de las personas migrantes, la parte de los aranceles. Como contexto rapidito, Donald Trump había anunciado que iba a poner aranceles del 25% a los productos mexicanos. Claudia Sheinbaum y él se reúnen, hablan ahí poquito, se ponen de acuerdo, y la presidenta logra una prórroga, digamos, de un mes antes de que tome esta decisión Donald Trump, dependiendo de acciones que hará México, entre ellas contener la migración y contener el tráfico de fentanilo, ¿no? Que esa fue como la propuesta o la condición, digamos, que le puso Donald Trump. Y la presidenta le dijo, sí, está muy bien todo lo que tú me dices, pero pues ahí te encargo lo que vienen siendo las armas, ¿no, papi? Porque las armas vienen de Estados Unidos. E incluso Marco Rubio reconoció esta parte, lo cual es muy, muy importante. Marco Rubio diciendo, sí, cierto, tienen razón, muchas de las armas de los cárteles. De que sí, cierto, amiga.
Muchas de las armas de los cárteles vienen de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, Omar García Harfuch, como el super policía, el super delegado con superpoderes, fue a Estados Unidos, a Washington, y Marcelo Ebrard para hablar de aranceles. En el caso de Harfuch, a mí me llama la atención, acuérdense que en política todos los tiempos son exactos y nada es casualidad, y justo unas horas antes de irse a Washington, Omar García Harfuch se reúne con Monreal, para hablarle al Congreso y decirle que les encarga de favorcito que aprueben las iniciativas que mandó la presidenta Claudia Sheinbaum, que tienen que ver con las nuevas formas de combatir la seguridad combatir la inseguridad en México, y que tienen que ver con reformas que le dan mucho poder a la Secretaría de Seguridad, que es la que preside Omar García Harfuch. Es decir, las policías van a tener injerencia en muchos más espacios. Una de las cosas que están buscando hacer es como una megabase de datos en donde haya mucha comunicación, que creo, y según los expertos en seguridad, es justo lo que ha fallado durante varios sexenios. Es decir, no hay comunicación entre la federación y los estados para este tipo de proyectos o de iniciativas que tienen que ver con seguridad, y esas son muchas de las cosas que han impactado en que no hayamos podido combatir de manera más efectiva el crimen organizado y a los cárteles, ¿no? Desde la federación hay una cierta información, pero no se comparte a los estados, o al revés, en los estados y municipios hay información y no se comparte. Bueno, parte de la iniciativa es que esto cambie y que haya mucha más comunicación, pero a lo que voy con que se reunió justo antes, para mí es importante que Harfuch haya ido a presionar al Congreso para poder ir a negociar con los gringos y decirles, a ver, vamos a cambiar las formas de hacer política de seguridad. Yo estoy encargado, mírame nada más, todo yo estoy encargado de la seguridad, ¿qué puede todo salir eso mal? Todo yo, le dijo, todo esto está encargado de la seguridad, ¿qué puede salir mal? Entonces, sí me parece que el tiempo y el poder que tiene Omar García Harfuch para tomar estas decisiones y para poder negociar con Estados Unidos le juega a su favor. Sobre todo, insisto, reconociendo que Marco Rubio también ya entiende lo de las armas y entiende lo de este montón de cosas. Y ahorita hablo de migrantes, pero Yuri y Paola, por favor. Y además yo añadiría lo que ya has expuesto con toda claridad, Carolina Hernández. Añadiría que Omar García Harfuch desde siempre, pues ha tenido muy buenas relaciones con las agencias de seguridad estadounidenses, ¿no? Y con ello me refiero, por supuesto, al Departamento de Estado, me refiero por supuesto, la DEA, a todo el NSA, o sea, en fin, ha tenido siempre muy buenas relaciones con todos esos que digamos son los que en realidad, dicen los que saben, en realidad pues tienen control de todo el estado en Estados Unidos. Claro que ahora que Donald Trump también ha despedido de manera aparentemente injustificada a un montón de agentes, hombres y mujeres, que llevaban toda su vida en estas agencias de seguridad, la CIA, el FBI, la DEA, en fin, seguramente más de un canal de comunicación de México con las agencias de seguridad estará roto, pero todos los que saben y saben mucho de seguridad dicen que si hay alguien que tiene puentes hacia todas estas agencias y desde hace muchísimo tiempo es precisamente Omar García Harfuch. Entonces, para los que adentro de Morena decían, ay, güey, guácala, Harfuch, ¿por qué? Harfuch, ¿qué se trae? O sea, en realidad pues al menos deberían hoy de estar muy contentos de que sea él el secretario de seguridad y que será él quien se va a sentar en esa mesa con Donald Trump y todo su equipo, porque justamente si alguien tiene en ese terreno al menos canales tendidos y planchados, diríamos en México, desde hace muchísimo tiempo, es justamente Omar García Harfuch. Y Marcelo Ebrard también. Y en el tema de las armas en particular, o sea, para él no es un tema nuevo, lo impulsó como canciller, estas demandas en contra de las armerías estadounidenses las presentó como canciller y precisamente desde ese cargo en la administración anterior, digamos que ya anduvo por esos pasillos de Washington, ya conoce las formas, ya conoce a muchos de los involucrados en el tema, es además un buen operador, una persona me parece la correcta, sí, para digamos, una tarea de estas dimensiones. Ahora yo me pregunto, muy bien, vemos entonces a estas dos figuras con las credenciales y los contactos y el camino andado para esta tarea, pero ¿qué es lo que se va a plantear? O sea, ¿qué de verdad podemos hacer diferente? Y cuando digo podemos,
pienso bilateralmente, pienso en México y Estados Unidos, ¿no? O sea, sí en esas conversaciones se va a reconocer el tema de los criminales y del narcotráfico y de los cárteles como un problema regional, ¿no? Y se va a atender como tal. Sería interesante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente vamos a hacer en materia de seguridad distinto? Porque claramente lo que se ha venido haciendo, pues no solamente es insuficiente, sino que es fallido. Hay una periodista que vi un video de ella recientemente en TikTok, se llama Desi Gutiérrez, y Desi plantea una cosa bien interesante. Dice, Donald Trump está nombrando a los cárteles de las drogas en México como organizaciones terroristas. Por ende, todos los que participen en estos cárteles son terroristas, ¿no? Ellos y quienes estén relacionados y vinculados de alguna forma. Bueno, hay un reconocimiento de Marco Rubio que las armas que usan estos cárteles son exportadas, son traídas de Estados Unidos por empresas gringas. Los gringos han tenido bastantes condescendencias o bastantes facilidades con las empresas, con las armerías, ¿no? Con las empresas armamentistas. Por lo cual, quiere decir que las empresas que están fabricando armas en Estados Unidos y son las que dotan de armas a los cárteles que son considerados terroristas, también son terroristas entonces, y luego todavía se va más lejos. Y si el gobierno de Estados Unidos tiene tratos directos con estas empresas de armas, entonces quienes tienen tratos también son terroristas. Claro. O sea, también para ellos, y creo que por eso fue muy inteligente Claudia Sheinbaum en poner el tema de las armas en la negociación. Claro. Porque justo es lo que van a tener que hacer diferente. Es como sí nuestros cárteles mal, sí nuestros narcos mal, sí todo mal. Pero ¿de dónde vienen las armas? A partir de ahí, de ese reconocimiento, es de donde van a empezar a negociar, y México con cartas, no con el sartén en la mano, porque los dos tienen, pero por lo menos con más cartas para negociar. Como corresponsables, digamos, e interesados ambos en que se avancen soluciones. Ahora, ¿habrá sí un intercambio más estrecho de información y de inteligencia, o tendrán que seguir haciendo sus operaciones, digamos que a escondidas de México, como ocurrió, lo que sea que haya ocurrido con el Mayo, ¿no? O sea, ¿veremos un capítulo distinto o no? Creo que hay una desconfianza que aquí le hemos platicado en otras oportunidades, que es evidente que esas operaciones siguen siendo en secreto, no se llegan a tratos adecuados, porque hay una desconfianza que es evidente. Sin embargo, coincido con ustedes en que ahora, Claudia, al poner el tema sobre la mesa, tener pruebas a la mano y generar un diálogo serio, fundamentado y con todas las pruebas, quizás esa desconfianza, y ojalá y espero que sí, que esa desconfianza disminuya y entonces puedan estar un poco más cerca, y quizás ahora que están Marcelo y Harfush por allá, pues puedan hablar también de esto. Ojalá, porque además ya se va a cumplir el plazo de un mes. ¿Se acuerdan que Donald Trump dijo, ok, en un mes vemos, ¿no? Volvemos a ver el tema de los aranceles de 25% para México y para Canadá. Y de ese mes, pues ya corrieron 15 días, ¿no? No sé cuándo se cumple. ¿Alguien tiene claridad? El 1 de marzo. El primero de marzo. O sea, estamos a la mitad de, ahora sí que como en la quincena, a la mitad del mes, y ya nos estamos así como, empezando a sudar la gota gorda, porque no sabemos muy bien exactamente, a pesar de que en la mañana era tanto Claudia como Marcelo como Omar García Harfush, que son, digamos, al menos estos jugadores de primera línea en este diálogo bilateral. La verdad es que no tenemos mucha claridad, porque además Trump es impredecible, ¿no? Y es siempre, y ha salido, ya dijo que pase lo que pase, en abril va a ponerle aranceles a todos los vehículos que Estados Unidos importe, que no sean fabricados en su territorio, y en fin, cada tercer día sale con una nueva historia arancelaria, no nada más para México, sino para el mundo entero. Este personaje tan impredecible, pues claro que México y Canadá particularmente tienen que ponerse muchísimo las pilas, porque en realidad lo que está negociando Trump con todo esto es los términos en los que quiere revisar y renegociar el TEMEC, punto, ¿no? Sí, bueno, y que plantea este tema de las amenazas de los aranceles como moneda de cambio, pero también ese discurso se le va a acabar y eventualmente se le puede revertir. Ya hoy, por ejemplo, trae un tema con el precio del huevo, que está carísimo en los Estados Unidos, y entonces ya ha tenido que salir a decir que esa inflación la heredó
y que entonces los huevos son de Biden, o sea, los altos precios del huevo son de Biden, y eso, o sea, tiene un tema que resolver con la inflación en su país. Y entonces en cuanto se empieza a hacer la asociación obvia de, hey, aranceles más inflación, va a tenerle que parar a su discurso permanente de te amenazo con aranceles sin control. Ahí lo que dice Yuri es bien importante. El problema es que estamos hablando con un presidente, que estamos tratando con un tipo que es muy impredecible, que no toma las mejores decisiones en general pensando en lo que puede tener como impacto, sino en lo que quiere, en lo que dijo, en lo que tal, porque al final todo mundo le ha dicho también de su lado, oye, o sea, es un balazo en el pie los aranceles, pero es un tipo muy polvorín, ¿no? Muy ¿cómo te decía yo? Pues muy impresentable. De contentillo, Yuridia Sierra, esa es la palabra que estaba yo buscando. Sí. Y hablando de contentillo, híjole, vamos a otro contentillo, que un se parecen mucho. Se parecen mucho, ¿no? Como que tienen muchas cosas en común, se quieren. Lo quiere y luego imitar, se pero odian. en región 8, güey. O sea. Pues en región, como dijo tu productor favorito, el francés odiar, en región con una lengua mediocre, ¿cómo dijo del español? De pobres. Con una lengua de pobres. Pues sí, tienen mucho en común, pero no es lo mismo Washington que Buenos Aires. Pues claro que no. Javier Milei, pues bueno, el presidente argentino, que tiene sí una personalidad muy, muy peculiar, y bueno, ya en otros momentos hemos comentado justamente cómo ha abierto tantos frentes y ha sido cuestionado por tantísimas razones, pero digamos que ante lo que parecía imposible, que era la economía argentina y contener la inflación en ese país que estaba absolutamente descontrolada y ya desde hace muchos años, pues este señor lo logró con medidas, digamos, tremendas, ¿no? Polémicas y cuestionables al inicio y que les han costado mucho a los argentinos, ¿no? Han visto cómo, pues sí, es cada vez más complicado llegar a la quincena con su sueldo y ven al sueldo hacerse chiquito, en fin, pero logró controlar la inflación y todavía no terminaba de celebrar, digamos, ese hecho, cuando, bueno, pues resulta que es sí partidario de la tecnología y difunde en redes sociales él dice, no es un respaldo, yo no las promoví, yo lo difundí, pero el caso es que habla de una criptomoneda de nombre Libra, de algo que se hacía llamar Viva la Libertad Project. Recordar que la frase de Javier Milei es Viva la libertad, carajo. Así hasta firma, ¿no? Los documentos y la Constitución, Viva la libertad, carajo. Bueno, pues era Viva la Libertad Project y se fue al carajo. Porque, bueno, pues una criptomoneda meme, ¿no? O sea, que está sujeta, pues, un poco como al vaivén de un montón de cosas, a la personalidad de alguien y la popularidad de alguien o de un fenómeno, ¿no? O sea, ahora sí que es tan volátil como, pues, justamente los inversionistas elijan. Y bueno, pues poquito después quita esta publicación de las redes sociales, pero ya el daño estaba hecho. Ya muchos argentinos habían confiado en lo que él describió como un mecanismo para impulsar a los emprendedores argentinos. Y estamos hablando de que hasta este momento hay más de 40,000 personas afectadas y se han perdido $87 millones. Un país que ya estaba lastimadísimo económicamente. Ahorradores que no sé ni cómo le habían hecho para ahorrar y que lo apostaron ahí. Y pues les fue muy mal, y desde luego la oposición en Argentina pues ya se le fue con todo. Cristina Fernández rapidito ya le dijo de cosas. Cristina Fernández, que fue procesada por corrupción, pero bueno, eso es lo de menos en este momento, se va durísimo contra él, y no solo ella, sino pues todo aquel sensato. Y bueno, pues han planteado que incluso le van a hacer juicio político a Javier Milei. Y ¿cuántas cosas pueden decirse de esto, por favor? Oye, Pau, pero Genias. también no has mencionado algo que es desastroso, la entrevista pactada, que creo que veníamos con toda esta conversación y que si fraude, no fraude, que si se va a procesar, que si no, en este mundo donde la impunidad reina, yo lo dudaba hasta llegar a las 8 de la noche.
Y en la madrugada noche tuitera, nos enteramos de esta filtración, entre comillas, si no me están viendo, esta filtración de un video con una entrevista pactada, donde además vemos a un Milei hasta jorobado, todo nervioso, donde entran, le dicen que sí, que no, las preguntas, y eso ya es como ¿no? Como el punto final de la distopía. Es rarísimo todo lo que está pasando. Yo con esa entrevista, por un lado pensé que fuerte que en este 2025 sigamos teniendo este tipo de situaciones tan cómicas, pero al mismo tiempo dolorosas. ¿Qué pensaron ustedes de esa entrevista? No, bueno, a mí me pareció un absoluto, así, vomitiva. O sea, si te lo tengo que decir, como periodista me pareció un asunto vomitivo, porque en realidad, pues claramente, o sea, fue una entrevista que estaba pues, pactada para que Milei saliera a cámara lavándose la cara, ¿no? Diciendo, yo no fui, yo no fui, fue Tete, pégale, que llamadito fue, ¿no? Y pégale, que llamadito fue. Sí. O sea, es como... y estoy diciendo que lamentablemente en toda América Latina se dan ese tipo de prácticas, entre comillas, periodísticas, en donde en realidad para lo único que sirven el periodista o la periodista en cuestión es para sentarse ahí y prestar su poco o mucho prestigio y ponerlo al servicio de aquel o aquella que quiera salir a lavarse la cara, ¿no? De hecho, sí, hay un pedacito de esa entrevista al final y también se filtró cuando ya se para el periodista y dice algo muy parecido como eres un asco. ¿Cómo dijo? Ustedes la vieron. Hijo de puta. Hijo de puta. Dice, eres un hijo de puta, y se para y se va claramente enojado, el periodista claramente indignado, porque sabe que ahí en realidad no está haciendo periodismo, no está haciendo una entrevista que sea periodísticamente valiosa, ¿no? Además, qué raro en 2025 un ejercicio en un estudio, un periodista, cuando él pudo haber salido a hacer un live, como tantas otras veces lo ha hecho. Exactamente. ¿No? Nos da pistas de que en realidad está tan agobiado que no sabe, o su equipo no sabe muy bien por dónde moverlo, porque tan fácil era poner un live y hagan preguntas, yo voy respondiendo, porque así lo ha hecho hasta ahora. Entonces, ese ejercicio un tanto anacrónico también resulta patético por un lado y, bueno, fallido en todos los sentidos. Mira, nada más les voy a dar unas cifras, unos datitos, porque ahí sí sale y dice Milei, ay no, yo nada más la promocioné, nada que ver. El cuate que hizo la criptoestafa esta, Hayden Davis, así se llama, él es asesor de Milei y CEO de la empresa esta que creó Libra, pues él ganó con el lanzamiento de esta criptomoneda alrededor de $113 millones. O sea, ¿cómo supo él cuándo salirse? ¿Cómo supo él en qué momento se iba a ir al carajo? Como bien dices, sí, mi querida Paola, al carajo la criptomoneda, porque tanta gente que compró, pues sí se fue al carajo, ¿no? Él ganó $113 millones. O sea, él sí se hizo riquísimo. Otro usuario cuyo nombre no conocemos hizo $8.5 millones. Uno más hizo $6.5 millones. Y un tercero, $5.9 millones. Insisten en que Milei no tuvo ninguna ganancia con esta criptomoneda, pero a mí me parece absolutamente sospechoso. Estoy segura que al menos el creador de esta criptomoneda, que es asesor de Milei, pues algo sabía de esta estafa y por lo pronto Milei también, ¿no? Y además la responsabilidad como presidente, creo que para mí lo que más me sorprende es, exacto, de nada mi reina, es justo esta inconsciencia sobre sus impactos, sobre sus responsabilidades, sobre, a ver, incluso asumiendo, concediendo sin conceder, ¿cómo asumiendo sin conceder? Que realmente solo, ¿cómo es? Suponiendo sin conceder. Suponiendo sin conceder. Asumiendo sin asumir que sumiendo sin conceder, que ese microdosis para todas, sin conceder y sin albur, suponiendo suposiciones que realmente él solo lo hubiera compartido. Eres el presidente de un país, todo lo que tú compartas, eres economista. Todo lo que tú le pongas like, todo lo que tú digas, sí, tiene un impacto y parecen como disasociados de esa realidad. Es como, no, yo no la estaba promoviendo, solo le puse like. Eso es promover. Pura buena ondita, ¿no? Eso es lo que a mí me saca más de quicio.
Pero además es como confuso. Vaya, ya hemos hablado, ¿no? Del tema de, bueno, las monedas como las conocíamos antes. De pronto me voy a escuchar un poco tía, pero hasta donde yo me quedé, las monedas pues estaban respaldadas por los países, y los países, digamos que sostenían ese valor de la moneda, pues vaya, justamente, en fin, que con algo real y palpable. Y bueno, pues cambia radicalmente, digamos, el concepto con la irrupción de las criptomonedas. Sí, estamos hablando del caso de Milei, pero creo que vale la pena retomar también el caso de Donald Trump, porque él, poquito antes de convertirse en presidente, lanza su propia criptomoneda. No nada más él, hasta Melania, que no habla y saluda de su esposa, se tapa los ojos, pero tiene su criptomoneda. Entonces, digamos que si hay un buen contexto financiero y económico, entonces es buena idea. Pero si es un país más complejo, donde si algo se ha dificultado en las décadas recientes es construir confianza, imagínense ahora después de esto, como Argentina, entonces ahí se desploma. O sea, tendría sí que haber una frontera más clara con relación a lo que pueden o no hacer los estadistas, los mandatarios, ¿no? Ante algo así, ¿no, Yuri? Pues sí, antes, cuando estábamos intentando construir instituciones, hablábamos de términos como accountability, o es decir, rendición de cuentas, como no tener conflictos de interés, en fin, como una serie de conceptos que claramente el mundo ha decidido hoy mandar es hacia el carajo. ¿Por qué? Porque va y vota por fulanos y fulanas que de veras no tienen ningún tipo de respeto por esos, digamos, criterios mínimos para hacer gobierno y para generar mejores relaciones institucionales entre todos los gobernados de sus respectivos países, y más aún con los de otros países, ¿no? Hemos visto, obvio, estamos hablando de Javier Milei, ya hablamos también de Donald Trump, pero podemos hablar también de Netanyahu, pero podemos hablar de Bukele, vaya, casi que de Putin, de quien no me nombren ustedes, que en realidad ya no tienen ningún miramiento ni ningún prurito en saltarse todas las reglas del juego, intentar meter los goles que puedan, metiendo las patadas que puedan y saltándose, digamos, todos los límites que en algún momento la construcción institucional de las democracias a las que decimos pertenecer habían intentado crearse, ¿no? Les vale madre, esa es la verdad, les vale madre, porque además nadie se los está cobrando. Ajá, así es. Ese es el punto. Y yo creo que aquí voy a ligarlo a la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanas, ciudadanos, de a quienes elegimos, pero qué les exigimos, pero qué estamos haciendo. Y de aquí me quiero saltar con esta reflexión al último tema que tenemos, que es muy fuerte, pero que sí requiere, creo, esta reflexión de hasta dónde como sociedad estamos asumiendo responsabilidades sobre las juventudes, pero sobre todo lo que hacemos y decimos, ¿no? Gina Jaramillo, este tema tan fuerte, ¿no? Llevamos 13 días escuchando acerca de Fátima. El pasado 4 de febrero hubo un evento que es muy doloroso, más no sin precedentes, ojo, porque ya hemos tenido otros eventos muy catastróficos al interior de las escuelas, del aula, y tú ahorita dijiste algo bien interesante, y me lo noté por acá, Yuri, hablaste de saltarnos límites. Creo que nos estamos saltando límites en todos los sentidos, de verdad, en todos, absolutamente todos los sentidos. Voy a dar un poco de contexto para quienes no estén muy enterados de lo que pasó con Fátima. El caso de Fátima sucedió al interior de una escuela secundaria diurna, la número 236, ubicada en Iztapalapa. Fátima es una niña que es fan del K-pop, le fascina la cultura del K-pop, le encantan los cómics, está entregada desde su adolescencia a esas dinámicas estéticas y lo disfruta mucho. Sin embargo, en la escuela era bulleada, señalada y marginada. Es importante también decirles que su mamá y su papá se acercaron al colegio y avisaron, oigan, mi hija está siendo ciberacosada, está sufriendo bullying intenso en la escuela e incluso la han golpeado. Ni la directiva ni la SEP tomó cartas en el asunto, minimizaron por completo esta situación, dado por sentado que el bullying pues es normal en las adolescencias y en las infancias y que no pasa nada, que se tiene que solucionar entre pares. Quiero recordarles que venimos de una pandemia importante.
Hay muchas cosas que no podemos resolver entre pares, sobre todo al nivel adolescente, porque no se saben resolver. Esos 2 años donde no fueron al colegio se perdieron, además del aula y todo esto que implica pensamiento crítico, aprendizaje directo y demás, se perdieron mucho la estructura de cómo resolver sus propios problemas entre pares. Pasaron los días, no le hicieron caso y después hubo una presunta agresión que llevó al hospital a Fátima, la aventaron desde un 3er piso en este juego, en este bullying, en este exceso, y ahora ella está muy delicada en el hospital. Hay un hashtag que se ha viralizado que me gusta, que es ser fan no es un crimen, tu odio sí. Yo quisiera que repensáramos qué está pasando con estas situaciones que terminan en un odio directo, cómo pasamos del cargarte la pila, como le decíamos en nuestra época, al aventarte de un 3er piso. O sea, es que hay una distancia gigantesca, no ponemos límites, y ahí regreso al replantearnos el aula, que es con la reflexión que yo quería venir el día de hoy aquí al cuarto para las 4, y voy a citar un libro que es precioso, que se llama Niñez en Movimiento, del adultocentrismo a la emancipación, que justamente plantea que es importantísimo que al centro de la conversación estén nuestras infancias y nuestras juventudes. Hay algo del reconocimiento y la experiencia adolescente que es el pertenecer. Pero eso también es antiguo. Ya las pedagogías no pueden partir de no, tú perteneces, tú no, esta etiqueta o tal. Hoy tenemos que apostar por pedagogías de la inclusión, de la diversidad, del diálogo, de la empatía, de la ternura. Y sí les diría que el conocimiento hasta la podríamos dejar en un segundo plano, porque seamos sinceras, hoy cualquier chavo de segundo de secundaria tiene más información que un profe o que una maestra. Se mete a Google, sabe inteligencia artificial, o sea, de verdad es otra deuda, pero por el momento no es tan urgente. Hoy la información la tienen. Necesitamos de verdad centrarnos en las emociones y en cómo acompañar a esta nueva sociedad hacia un lugar de respeto, sin pasar esos límites. A mí de verdad me rompe el corazón, me da mucha tristeza, me enfada mucho que no lo estemos viendo y que sigamos minimizando este tipo de situaciones porque asumimos que es cosa de la edad. Y quienes somos mamás, papás y cuidadores decimos, no, pues hay algo ahí serio, hay algo importante. Y lo de Fátima, por suerte, está en los medios, porque cuando algo de esta categoría sucede también en los medios, nos permite reflexionarlo y nos permite también entender qué está pasando. Ojo, porque también se está revictimizando, se está castigando y ese no es el espacio que necesitamos. Necesitamos activar desde el espacio afectivo. Creo que es importante también entender las sensibilidades y los intereses y tener siempre muy pendientes, muy claro que estos criterios normativos no van más. Yo no sé ustedes cómo se enteraron, qué piensan, pero han sido días muy, muy tristes porque eso, creo que el malestar viene desde nos está atrapando el mal tiempo, cómo le damos buena cara y qué podemos hacer sin descuidar a esas generaciones. Yo no podía dejar de pensar, en cuanto me enteré del caso de Fátima, no podía no remitirme también al caso en donde Montserrat apuñala a Viviana, si no me equivoco. No me podía tampoco olvidar del caso de Fofo Márquez, casi matando a patadas a una mujer en la calle. Es decir, algo está pasando con nuestras juventudes, ¿no? Con nuestras adolescencias en México, en donde en efecto pareciera que olvidaron por completo o nadie se los enseñó cuáles son los códigos mínimos de relacionamiento con la otredad, ¿no? Pero que y de respeto en el aula, hacia la otredad. No, pero que sucede en el aula es gravísimo, ¿eh? Todos los casos que acabas de mencionar sucedieron en espacios, bueno, el de Fofo en un espacio público, el otro en un privado, tenían más añitos, sus 5 o 6 añitos más. Esto sucedió en el aula. Estamos hablando que estábamos al interior de la escuela. Y esto, Yuri, solamente es la punta del iceberg, porque la escuela tiene una Pero creo que pertenecen a un mismo terreno, sí, a un mismo terreno de incapacidad emocional, sí, que están demostrando nuestras juventudes, ¿eh? Con respecto a este caso que he tratado como de buscar a los involucrados, yo entrevisté al papá de Fátima, lo tuve juntito a mí y ya saben qué pasa, ¿no? Cuando tienes tan de cerca a alguien que está pasando por una angustia y por un dolor de esa... Desgarrador. Pues sí, además pues su hija tiene la edad de mis hijos, en fin, se me mezclan ahí cosas y me enlazo emocionalmente con este hombre que me cuenta muy angustiado pues todo lo que están
viviendo, y además nadie lo apoya, no le responde el director de la escuela, ni a nosotros tampoco, ni a nadie. O sea, hemos estado acudiendo a la secundaria para tratar de hablar con autoridades escolares, alguien, nada. Pero además, y aquí quiero ser como muy cuidadosa justamente para evitar que cualquier cosa que yo diga o que aquí se exprese, digamos que pudiera lastimar a Fátima, ¿no? O que pudiera de alguna forma revictimizarla. Pero yo aquí les confieso, les comparto que en medio de este esfuerzo por cubrir la nota, por además, inmediatamente llegaron distintas voces y personas dispuestas a ayudar a esa familia, a representar legalmente a la familia de Fátima, etcétera. Incluso las fans, ¿no?, del K-pop que hicieron que todo esto se volviera tan viral. O sea, adquiere esta notoriedad gracias a los grupos de fans de K-pop. Pero entonces recibo esta comunicación no frontal ni clara, pero digamos como que esta petición de ya parar con el tema, porque al parecer la niña tenía depresión. Entonces, a ver, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? O sea, la agredieron, la aventaron, o ¿qué me están diciendo? ¿No? No, que probablemente no fue así. Entonces, abordar el caso con todo el cuidado que debe tenerse y con, pues sí, incluso el cuidado en el lenguaje, ¿no? Y cayó de un tercer piso en circunstancias que se están investigando. Y cuando sigo en conversación con la familia, el papá me dice indignadísimo, a ver, o sea, lo que quieren hacer creer es que no hay una responsabilidad de parte de las autoridades escolares, no hay otros estudiantes involucrados, y lo que quieren es sugerir que mi hija se aventó. Y mi hija no se aventó, mi hija no se estaba pidiendo ayuda, ¿no? Una niña deprimida que toma una decisión así, no le pide antes ayuda a sus padres, ni es tan específica con respecto a la violencia que está padeciendo en su escuela. Y además, otras voces, otros padres de familia, una mamá en específico de esa misma comunidad escolar, nos dice, a mi hija ya también la habían aventado de un balcón más abajo, pero por lo que, digamos, se recuperó. Pero me preocupa entonces, o sea, ya no es un caso aislado, ya es un modus operandi, te aviento del balcón. Aquí también el punto puede ser que dos cosas pueden ser verdad a la vez. Es decir, puede ser que Fátima estuviera pasando por un periodo depresivo, y puede ser también que haya sido víctima de violencia y de acoso. A ver, si eres víctima de acoso escolar, te deprimes. Exacto, claro. Y que juntos hayan hecho, o sea, no está peleada una cosa con la otra. Y además, si tienes a una niña de 13 años que está pasando por periodos depresivos, las escuelas, las autoridades escolares tienen como responsabilidad a los alumnos que están ahí en el momento en que están ahí. Entonces también, y más porque aquí había una llamada de auxilio directa y específica. Vamos a suponer que cuando hay casos que no se comunican, que los morros a los 13 años no se comunican con claridad, y entonces tú no sabías si estaba pasándola bien o mal. Aquí hubo una llamada directa de auxilio diciendo, me están haciendo esto, tengo miedo, me están acosando. Se lo dijo a sus papás, lo que todo mundo pide de que hablen con sus papás. Bueno, ella lo hizo todo bien, habló con los papás hablaron con las autoridades escolares, es decir, en la cadena iba bien, el proceso iba bien. Donde se rompió es evidentemente en las autoridades escolares, y si no fue así, tendrían que dar la cara y decir, a ver, nosotros hicimos tal o cual cosa, pero el hecho de que no den la cara también. Y las autoridades y con las autoridades escolares, yo sí sumaría a las autoridades locales y a las autoridades federales, Bueno, el tema llegó hoy a la mañanera, Ya llegó a la mañanera. Estamos grabando martes, llegó a la conferencia mañanera de la presidenta. Así es. Y eso es, creo que lo que dice Gina, que me parece, nada más para retomarlo, súper importante. Cuando los casos llegan a los medios, nos permiten discutir acerca de eso. Cuando los casos llegan a los medios y son tratados con responsabilidad, nos permiten llevarlo a un espacio que para mí siempre ha sido bien importante, independientemente de cómo lo manejen, que es estas conferencias matutinas con el poder más alto del país. Llevar estos temas, estos son los temas que tendríamos que estar poniendo en esas conferencias, y estos son los temas de los que tendría que estar atenta la presidenta, y a partir de ahí tomar decisiones, porque es evidente que no puedes saberlo todo. Bueno, tú como periodista que tienes acceso a ese espacio tan privilegiado que es la mañanera, llevar este tema y ponerlo ahí en la discusión me parece súper valioso, y que quizá pueda abrir un precedente para empezar a hablar más de estas cosas y para empezar a tomarle la seriedad que tiene
cuando un niño o una niña es abusado o es violentado, no es cosa menor, no es carrilla, no es poca cosa, pues. No. Y creo que en ese reconocer está la oportunidad de construir hacia una mejor conciencia social. Es ahí en el aula donde tiene que suceder. Y a mí me parece muy genial que estemos tomando conciencia de lo que sucede con las redes sociales, el impacto negativo que tiene, cómo afecta la autoestima y todo lo que ya se ha ido leyendo desde hace muchos más meses. Pero un poco más, esa arena digital es tan borrosa, es tan inestable que más nos vale aterrizarlo en la realidad e ir directo con esos grupos vulnerables y vulnerados y actuar desde ahí, porque sí estamos frente a una crisis importante. O sea, México sí es un país donde hay mucho bullying. Y no lo reconocemos, no terminamos de reconocerlo y eso es gravísimo. Así es. Lo que sí reconocemos es el tiempo, Georgina Jaramillo. Ay, y ya. Estamos a sobretiempo. Déjenme ser yo el Stalin del tiempo. Se nos ha acabado el tiempo, pero tenemos a nuestra corresponsal Mariana Chávez que nos da una noticia de último minuto y dice: se acaba de afiliar Yunes a Morena. Con eso nos despedimos. Hoy saquen ustedes su conclusión. Por favor, socialicen sobre estos temas. Ay, yo no lo veía venir. Vamos ustedes todos a fingir sorpresa. Finjo sorpresa. Oh. Oigan, me encantó tenerlas aquí. Gina Jaramillo, Yuridia Sierra, Paola Rojas. Yo soy Carolina Hernández, esto fue Cuarto para las 4. Acuérdense, seguirnos, compartir, ponerle like, comentar. Si no les gusta, coméntenlo, compártanlo con quien les cae mal, y si sí les gusta, compártanlo con quien les cae bien. Y así todos ganamos. Entonces, nos vemos pronto, mis reinas. Muchísimas gracias. Adiós, genias. Muchas gracias. Chao. Bye. No, ya. Escuchémoste nada más a ti. Carolina Herrera, ibas a decirnos. No Herrera. soy Herrera, mi reina hermosa. Ya, bueno, todo esto córtalo ahora. Ándale, vuélvete Carolina Herrera y nos mandas, unas bolsas, güey. Y nos mandas unas bolsas, hija. Un perfumito de menos, algo así. Yo, el ícono de la moda.